¿Qué serían para ti cosas de mañana? Pues sí, como falta de educación, en ese aspecto, como falta de respeto. Yo creo que es una palabra que se ha estereotipado mucho, porque yo sé que el naco por definición es una persona que exagera en cualquier aspecto de su personalidad. Entonces la sociedad yo creo que lo ha estereotipado mucho, porque incluso hasta los gustos. Ya si una persona, nosotros lo entendemos como una persona que diga o tiene gustos donde la compañía puede tener expresiones ahí en lo vulgar, es donde la sociedad ya la ha estereotipado por definición. Yo creo que entendemos una persona naca es una persona que incluso hasta exagera en su forma de vestir a lo vulgar, pero porque también creo que naco, por ejemplo, una persona a la que nosotros podemos llamar, por eso también es una persona naca. Si estamos hablando por definición, estamos exagerando en su personalidad, en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de comportarse, también sería una persona naca. Bueno, yo más que nada tengo entendido que es por definiciones. Yo revisé algunas definiciones y lo tienen más como una persona con falta de educación, pero no de que sea irrespetuosa o algo así, porque eso puede ser muy aparte, independientemente de que la persona no tenga los estudios correctos. A eso es a lo que me refiero. Más que nada se habla ahí de una persona que incluso no tiene una cierta formación académica, pero aparte de eso, alguien que no tiene la suficiente capacidad económica. Eso es lo que yo encontré en las definiciones. Pero para ti, lo primero en lo que piensas cuando te dicen... Yo lo primero que pienso es más que nada que, como dijo el compañero, se ha estereotipado demasiado y creo que se refiere más que nada a una persona que exagera su vestimenta, y en parte sí, pues que a lo mejor su falta de formación académica. Para mí lo considero una persona naco, su mal vestir, cuestiona lo vulgar. Hay personas que se visten de un modo y es cuestión, pero caen en lo vulgar, más en un tanto corriente, un tanto, no sé, grosero. También lo comentamos, por ejemplo, en la hablando de la explicación, no nada más tiene que tiene gustos música, ¿no? Yo creo que todos lo asemejamos así por primera instancia, ¿no? Una persona que escucha reggaetón, por ejemplo, es una, va en la calle escuchando como ustedes, no salió nada. Yo creo que se basa principalmente en la perspectiva de cada persona, ¿no? Digamos, en tu manera de comportarte, como dice ella, ya varía en la definición que tú tengas de naco. Por ejemplo, si tú te basas o tienes una manera de comportarte diariamente, y alguien viene y se comporta totalmente diferente a ti, cayendo en la exageración, cayendo en la corriente, cayendo en lo vulgar, ya ahí tú lo defines como naco, con el término que tú le quieras dar, pero ya es la perspectiva de cada persona. Pues respondiendo a lo que yo entiendo cuando escucho naco, es como lo que también llamamos como el wannabe, ¿no? El que quiere ser algo que realmente no es, ¿no? Y puede que los compañeros manejan como la exageración, ¿no? Yo creo que a veces sin exagerarlo, como puede ser un naco porque quiere ser algo que no, ¿no? Si a lo mejor todo el mundo está escuchando algo y yo, no sé, pero, sí, a mí también me gusta, no soy bien fan de esto, es como ya está siendo naco porque quiere ser algo que realmente no va contigo. Entonces eso es lo que yo entiendo cuando escucho naco. Bueno, yo lo que en personal, para mí una persona neta, yo lo definiría más como su forma de, bueno, es que pues cada quien tiene su forma de vestir, ¿no? Pero hay maneras que sí son como vulgares, que es donde tú, bueno, ya por ejemplo yo digo, no, pues tiene una casa buena, o también es su forma de hablar, porque tiene mucho que ver. Bueno, yo lo defino como pues, una persona que pues, cada quien tiene sus gustos, no, yo respeto a cada quien, pero pues hay personas que les gusta el reggaetón, ¿no? No, que naca, me gusta esto, no hay que compartir porque es así, pero esta gente lo ha tomado así. Ok,
Si tuvieran que decirme una característica de un naco, ¿cuál sería? Vulgar. Estoy pensando. Lo primero que Es que yo me quedo con lo del wannabe, como quiere ser, con eso. Ok. ¿En dónde aprendieron esa palabra o por qué la dicen? Yo, pues la primera vez que yo escuché esa palabra, yo era como un niño y mi prima se la dijo a su novio, pero lo hizo cuando él, él aspiró uno de sus mocos y hizo como, y escupió, ¿no? Entonces yo dije como, wow, ¿cómo él puede hacer eso, no? Y mi novia le dijo, como no seas naco, mi prima, su novia de él, le dijo, como no seas naco, y entonces yo me quedé así como, naco es como cochino, ¿no? Y entonces esa fue la primera impresión que tuve de la palabra naco. Y después, como escuchaba que mucha gente lo decía, hasta que alguien dice, ay, ¿sabes qué significa? ¿No? Y dije, pues no, realmente no sé qué significa. Y creo que cuando empecé a ver cosas, hay como tiene un origen muy nebuloso, ¿no? Hay muchas que te dicen, significa esto, y surgió por esto, y surgió por el otro, ¿no? Entonces, creo que como es una palabra que nadie ha podido decir con certeza, esta palabra significa tal, o como esté oficializada, tendemos a entenderla de muchas maneras, ¿no? He leído que dice que había, por ejemplo, un pueblo en Sonora se llama Nacosari, ¿no? Entonces decía que Nacosari tenía que ver como el lugar de los nopales, no sé qué. Entonces decir como alguien naco es como decirle que era un nopal. Y también como una ciudad entre Estados Unidos, en Arizona y Sonora, que las dos se llamaban Naco, y tenía que ver como con las cetáceas, ¿no? Los cactus. Y decía que así, como decirle a alguien naco era eso. También leí un post que puso Leslie de que decía que el naco era por los totonacas, ¿no? Que le decían a alguien como totonaco, totonaco. Entonces totonaco era indígena y decirle a alguien naco era como la contracción del totonaco. Entonces decirte naco es como decirte indígena y es como un peyorativo, ¿no? Entonces creo que tiene muchas definiciones que la gente trata de explicar el origen de la palabra y eso crea que no sepamos realmente a qué significa, ¿no? Entonces, y además lo que sí puedo decir es que el común de todas esas palabras es que siempre es como denigrar a alguien más por alguna acción que realice. Me parece que yo la escuché muy chiquita en cierta ocasión que estaba yo en clase satélite con una tía y digamos que mi tía es pudiente. Entonces, de repente se lo comentó a mi prima, pero respectivamente hacia unos niños que estaban ahí, que obviamente inmediatamente te das cuenta de la diferencia, ¿no? Y pues ella se lo dijo a mi prima, pero fue así como definitivamente casi discriminando. Entonces, pues yo dije, ¿qué es eso? Y llegué y pues le pregunté a mi mamá, ¿no? ¿Por qué les dijo eso? Entonces mi mamá, pues como dice Kenny, intentó darme una explicación, ¿no? Más o menos de lo que se trataba. Y pues obvio ella se enojó con mi tía, ¿no? Pero pues eso es aparte. Y entonces yo me quedé como con la idea de que era alguien de bajos recursos, ¿no? Obvio, ya después como me vas viendo cómo las personas lo utilizan, creo que ya es diferente su definición. Y yo algo con lo que me encontraba era que en los programas de televisión suelen usarla mucho. Tenemos un ejemplo claro en Laura Pico cómo lo utilizan, ¿no? O sea, inclusive cómo las dicen y te quedas con esa idea. Incluso hasta por el nombre del lugar donde viven, o sea, como que destaca todo eso. Y regresando a lo que decía Kenish, de los lugares en donde se maneja, que es el nombre de la ciudad y que así, bueno, tienden a interpretarlo con el nopal. Yo encontré que en el diccionario de la Academia Española dice que es sinónimo de indígena y de indio. Entonces fue como, pero pues sí, pero no me dicen la definición en sí de qué trata, ¿no? Y en otras definiciones pues es eso que comentábamos, o sea, alguien en Mercedes trabajando. ¿Alguien más recuerda o tiene conocimiento sobre el origen de la palabra naco? Yo recuerdo que la primera ocasión que yo lo escuché
estaba en la calle. Y entonces fue un hombre que se refirió a una mujer como de una manera no agradable. Entonces la reacción de ella fue como, ay, naco, pero pues supuse que era algo que hacía mal, ¿no? Algo que no estaba bien. Y después cuando estaba en la preparatoria, mi maestra de turismo, se enojaba porque nos referíamos a las demás personas como naco. Ay, qué naco, por cualquier cosa. Y entonces ella nos preguntó que si sabíamos cuál era el significado de la palabra. Y ella nos dijo que tenía que ver con el corazón, como era una persona que tenía cultura. Y pues era totalmente distinto a al concepto que nosotros teníamos, ¿no? Y yo normalmente lo utilizo mucho cuando algo no me agrada, o así, no porque realmente la persona sea como con el estereotipo de un naco, como normalmente lo pintamos, sino más bien por una expresión, porque algo no me agrada. Bueno, pues yo igual escuché en la calle, como decía ella, cuando un hombre se dirige hacia una mujer de una forma grotesca, desagradable. Y al igual, porque el estereotipo de mujer, pues, sí influye mucho en qué tanto pues, Bueno, la siguiente pregunta sería ¿cómo la utilizas o en qué situaciones la utilizas? Algunas ya dijeron en qué ocasiones ustedes han utilizado, otros me dijeron que sí la han utilizado al principio, pero ¿en qué ocasiones ustedes se han referido a alguna persona como naco? Yo en lo personal no lo utilizo mucho, prácticamente no lo utilizo, porque es tanto a mi gusto denigrar a una persona. Yo lo veo y lo oigo mucho en personas compañeros, niñas fresas, yo me voy más a eso, yo les escucho a niñas fresas, o personas con dinero y a personas de la calle o de escasos recursos que se dirigen a ellos nacos, tan simple forma de con naco. Y al igual es más o menos que otra persona y tiene algo y más conocimiento, mejores actitudes, qué sé yo. Entonces yo regularmente quizá ya no es para utilizarla, pero no la utilizo. ¿Cuándo son esas ocasiones en las que las utilizas? Prácticamente no la utilizo. Bueno, pues yo creo que sí, yo sí la he utilizado alguna vez, pero tampoco es una palabra que utilice muy seguido, de hecho casi nunca, porque igual, como ya mencionó, es una palabra que por el estereotipo quizás es despectiva para mí, entonces sí prefiero evitarla. Y pues, generalmente cuando si alguna vez lo he usado, pues yo creo que es para no sé, para hacer referencia a algo que tampoco me agrada o que grotesco o desagradable para mí. Igual yo creo que cuando hay cierto tipo de desagrados, también sí cuando es una palabra que también puede aparecer en este tipo de cosas, cuando algo me desagrada. Pues yo tampoco lo utilizo, pero he visto que las personas lo usan pero por hacer menos a una persona, no que naco, lo utilizan para, aparte de que hacerlo menos, pues para hacer una diferencia entre ellos. Yo creo que yo no estoy consciente de cuántas veces la he usado o no, porque igual y sí lo he hecho y ahorita digo, ay no lo sé, pero creo que cuando yo lo uso me refiero más que a las personas a cosas como por ejemplo, no puedo decir su estilo, ¿no? Como, pues Ilse hoy se vistió muy naco, ¿no? Pero no estoy diciendo como Ilse es una naca, sino como hoy porque como no sé, su suéter azul y el rosa no combina y luego sus tenis así, o sea, no, es un ejemplo. Es decir, como está muy naco, o esa música como que suena muy naco porque este grupo está acostumbrado a esto y ahorita están en esto, como yo creo que voy más para los objetos que a las personas, y es como cuando algo quiere ser otra cosa y no va como entonado con las cosas que está, y no con eso quiero decir que todos debemos de estar siempre enfocados en una línea, ¿no? Como si puedes cambiar y un día como, me dio la gana de hacer esto y está bien, pero creo que cuando desentona, cuando cae en lo malo, no se ve bien, es cuando yo utilizo esa palabra.
y recalco es cuando yo la utilizo. Yo creo que yo tampoco sé cuántas veces las haya utilizado, pero pues igual trato como de no usarla mucho, ¿no? Por el estereotipo y todo eso. Y yo, igual que Temis, pues más que nada en cuanto a estilo, y algo que también me llama mucho la atención es en cuanto a la forma de hablar y el lenguaje y la forma de utilizar las palabras, ¿no? Creo que en ese aspecto sí, si escucho yo a alguien hablando así, sí diría, oye, se escucha como muy naco, ¿no? Pero tanto como a la persona por su forma de ser o algo así, pues no. Como lo decía el compañero, incluso pueden llegar a ser hasta pues, más respetuosos que alguien más. Yo en particular las uso cuando algo estoy destacada. Sí, igual yo recuerdo que la he utilizado para cuando las personas se equivocan en algo, caen en algo que está mal. Bueno, ya vimos lo que algunos encontraron sobre el origen de la palabra naco. ¿Ustedes creen que con el paso del tiempo han cambiado las características que se les da a un naco, o cómo te refieres a un naco? Por ejemplo, hace 20 años que era un naco y ahora qué es naco para nosotros. Yo creo que dependería de cómo tomaríamos el origen de la palabra. No sé si empezó con esto y ya ver cómo se transformó, pero vuelvo a que no tenemos como un origen cierto de la palabra, entonces no podemos saber como la historia y qué significó al principio y qué significó después, porque hay muchos como comentarios de surgió por esto, surgió por el otro, y creo hace rato Aline dijo de lo de la hora pico, ¿no? Entonces yo creo que eso podría ser como pintar en la mente de las personas, porque es un programa muy popular y a lo mejor a muchos de nosotros por decir no me gusta, nunca lo he visto siquiera, pero lo sé porque es algo popular, ¿no? O sea, todo el mundo habla de las nacas y es como de, pero ¿cuáles nacas? ¿No has oído la canción de las nacas? Y ya dices, bueno, ya sé, ¿no? Entonces creo que eso generaliza la opinión popular de las personas con respecto a una palabra, y ya se crea en nosotros ese estereotipo del que hablaban, de, entonces yo veo en las nacas como cómo se visten ellas, cómo hablan ellas, de dónde son y cómo viajan, y su canción, ¿no? De qué verdura comen y que dónde viven y todo eso. Entonces crea como de una manera popular el concepto de las personas. Sí, yo creo que si ahorita hubiera no sé, como un grupo como algo muy opuesto, ¿no? Alguien muy bueno, elegante, empiezan a decir, es que ellos son unos nacos, y se vuelve igual popular, cambiaría como el pensamiento o la identificación que nosotros tenemos, bueno, la representación que se tiene de esa palabra por el pueblo, ¿no? Entonces yo creo que sí cambia, pero no podremos decir qué era antes y qué era ahorita porque no conocemos el origen. Eso es lo que Pero sí podríamos hacer una diferencia ahí, por ejemplo, ya que tocó el tema de la hora pico. ¿Ese programa cuánto tendrá? ¿Alrededor de unos 10 años? Porque ya es repetición, o sea, lo que vemos ahora ya son repeticiones. ¿Y qué nos marca, por ejemplo, simplemente en la música? ¿Qué canciones les ponen, no? O sea, es como salsa o cumbia, algo así. Y ahora las definiciones que decíamos ya era más, o sea, ya nos vamos más como por el reggaetón o ese tipo de cosas. Entonces sí ha cambiado incluso la música, si nos damos cuenta, y no ha pasado mucho tiempo. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con el paso del tiempo respecto a que tal vez antes no se utilizaba tanto como ahora y en los mismos contextos, ¿no? Por ejemplo, cuando salieron las personas que les gustaba el reggaetón o cosas así, bueno, son chacas, ¿no? Y realmente desconozco el significado de la palabra chacas, o sea, realmente qué significa. Y creo que sería lo mismo con un naco. O sea, estereotipamos que es una pues alguien que se viste así, que le gusta tal música, que hace tal cosa, y conforme va pasando el tiempo entonces le vas agregando más cosas. Bueno, es que ahora estos son sus gustos y compran tales tiendas, le gustan tales marcas, consumen tales productos. Entonces creo que en esa parte con el paso del tiempo las cosas van cambiando, y tal vez ahorita ya no sea tan
tan de mal gusto como un principio, o sea, más de mal gusto que un principio. Bueno, yo quiero agregar otra cosa. Ahorita que Dulce dijo eso de las marcas y las cosas, recuerdo una vez leí una nota de un periódico chileno o argentino, no me acuerdo, pero hablaba de un grupo que se llama Los Guachiturros, que cantaban como reggaetón, y creo que ellos en un video salen como usando ropa de la marca Lacoste. Y entonces la nota hablaba de que la marca les pagó para que no usaran su ropa, porque decía que si ellos, como los guachiturros usan Lacoste, ¿no? Y como su gusto es de como el reggaetón y eso, entonces todo el que usara Lacoste se iba a ver como reggaetonero, entonces la gente lo iba a dejar de comprar, ¿no? Igual como la marca de Ed Hardy, como tiene su estilo un poquito como muy en el arte pop, ¿no? Y cosas medio raras. Entonces decía lo mismo, ¿no? Yo una vez vi esa tienda y dije como, se ve bonita la ropa, ¿no? Como está muy rara, nunca había visto así. Y mi hermano fue así de, no manches, no puedes comprar eso. Y yo como, pues no, solo dije que se ve bien. No te puede gustar porque eso es de los chacas. Y bueno, yo hubo 2 años en los que no estuve aquí en México, ¿no? Cuando empezaron a salir lo que ahorita conocemos como los chacas, yo recuerdo que todos decían como eran los tepiteños, ¿no? Los tepichines, los tepis, algo así de tepis. Entonces yo no estuve 2 años, regresé a México y entonces yo le dije a mi hermano como, es un tepichín, ¿no? Y dice, no manches, se dice chaca. Y yo como, no manches, pero ¿por qué chaca? Y dijo, no, pues es que ellos se chacalean todo, como las cosas buenas las jalan para ellos y las hacen mal. Entonces yo me quedé pensando ahorita que dijo eso Dulce, ¿no? De lo que a mí me había dicho mi hermano, o sea, él como que me aculturizó a lo que yo no sabía. De eso de decir, jala algo que era bueno y lo hicieron malo, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, ¿cómo es que lo hicieron malo? No solo era la ropa. Entonces creo que si por ejemplo, y relacionándolo con lo que dice Aline, si ahorita los nacos que tenemos en el estereotipo les empezara a gustar como la música clásica, diríamos como, no, es que la música clásica es de nacos. No, yo creo que sería muy difícil, ¿no? Pero si se generaliza, ya nuestro concepto de personas cambiaría. Entonces vuelvo a lo mismo de que el concepto de que tiene la mayoría es lo que va a regir lo que entendamos, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo pensar que ser naco es esta palabra, ¿no? Pero si le digo a ella, ¿ay, qué naca te ves? En su concepto, en su representación de naco va a decir, yo hice algo mal, algo vulgar, todo lo que ha estado diciendo, ¿no? Pero mi concepto es como el del wannabe, ¿no? Si a alguien que cree que el naco es ser como vulgar hacia las mujeres, le digo, ¿qué naco eres? Porque yo creo que es wannabe, va a decir, me está diciendo que fui grosero con una mujer, pero ¿cuándo? No, yo no lo hice. Entonces, creo que tiene que ver con las representaciones personales y la representación popular que se tiene de la palabra. Ya vimos cómo usa cada uno la palabra naco, pero en su entorno familiar o de amigos, ¿qué tan frecuente es utilizada esta palabra? O, no sé, consideran a sus amigos narcos o a sus vecinos narcos o incluso a su familia narcos. Entonces, cada quien. Yo otra vez. Mi mamá utiliza mucho esa palabra como naco cuando yo hago cosas que a ella no le agradan y que son muy contrarias a lo que ella cree, ¿no? Por ejemplo, si yo llegara muy sucio a su casa y le empiezo como a ensuciar, me va a decir como, no seas naco, aunque no tenga nada que ver con la definición, no solo porque no va de acuerdo con ella. Mi papá, cuando la llega a utilizar, tiene que ver con cosas populares como la música, la manera de vestirse o la manera de hablar. Entonces, mis papás están divorciados, ¿no? Pero eso sería lo que, como ellos lo utilizan. Creo que yo lo utilizaría mucho calificando las cosas, como por ejemplo, no sé, alguien diseñó un cartel, ¿no? En diseño gráfico, es como, tu cartel está naquísimo, ¿no? Porque no va con un estilo fijo. O cuando alguien quiere hacer como una composición de algo, de la ropa, de la música, de su manera de hablar, de su manera de ser, que desentona con las cosas, yo lo utilizaría como naco. Y creo que mis amigos con los que normalmente me junto, pues entrarían en el estereotipo del naco, ¿no? Como al que toma cerveza, le va a la América y habla como, qué tranza, ¿no? Entonces, si me baso en ese concepto, pues sí tendría algunos amigos nacos, ¿no? Pero yo no los considero así porque simplemente son gustos de las personas y ya. Bueno, pues por ejemplo, yo tengo una tía que se refiere dice la palabra naco siempre que algo no le agrada y además como para discriminar a la gente, o sea, gente que siente que es inferior a ella. Por ejemplo, mis amigas,
usan la palabra naco igual para decirle a alguien que para ellas es vulgar o que es grosero o exagerado quizás en su manera de hablar y en su manera de vestir. Yo creo que yo cuando uso la palabra naco, pues igual es algo que no me agrada simplemente, pero como ya lo dije, casi no, bueno, procuro no usar esa palabra porque para mí es despectiva de acuerdo a la forma en que lo usa las personas. Pero para tu familia, Sofía, es más frecuente. Ajá, por ejemplo, Sofía a todo lo que, por ejemplo, si escucha hablar mal a mi primo, me dice, ay, no hables como un naco, te oyes mal, te falta de educación. Entonces para ella es para como discriminar a la gente o sentir que es inferior. Entonces para ella es algo malo. Con respecto a mis amigos de ahorita, pues es simplemente algo que es grosero, excesivo o grotesco. Yo en mi familia, bueno, en mi entorno la verdad lo utilizan mucho. Es como mi mamá en lo personal, para todos. O sea, te equivocaste y te dicen naco, te vistes mal, te dicen naco. No lo vas a hacer, te dicen, ay, naco, no lo vas a hacer. Ella para todos lo utiliza. O sea, yo creo que también no sabes buscar para todos. Mis hermanas, ellas lo utilizan en cuanto a aspecto físico. Si te vistes mal, no te vistes correcto o algo así, a lo que ellas creen que es algo correcto, te dicen naco. Para mis amigos, tengo un amigo que es de posición económica pues media estable, él utiliza para algo, él cree que puede interesar a las personas y les dice algo. Sí, yo creo que también es Es igual a mí, por parte de la familia de mi mamá, no sé, una posición económica alta, y pues igual interiorizan a las personas, solo que forma de hablar o forma de vestir. Pues sí le ha llegado la pasión que me han interiorizado a mí, pero pues es por lo mismo que ellos, el estereotipo que marcan ellos es tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de comportar. Bueno, yo creo que la pregunta iba para ver si tú veías a los de tu entorno, ¿no? Como nacos. Entonces yo, por ejemplo, a mi hermano le gusta mucho el reggaetón, pero su forma de vestir, o sea, nada que ver, ¿no? Con los gustos de los reggaetoneros. Entonces no lo consideraría yo naco, ¿no? O sea, y como dice Kenny, son gustos de la gente, incluso en su manera de vestir. Y bueno, la colonia donde vivo no es muy bonita, o sea, sí está muy fea la colonia, entonces yo más que nada les diría de cierta manera a estas personas, pero por ejemplo las mujeres, la manera en la que se expresan muchas veces no es la correcta, ¿no? Bueno, si yo escucho que una mujer en una frase se avienta, no sé, 3, 4, 5 groserías, pues entonces dices, ¿qué onda? ¿Por qué hablas así? ¿No? Puedes utilizar otras palabras. Y bueno, ya lo había comentado yo, en la familia de mi papá pues también son como muy despectivos en ese aspecto. Entonces sí se refieren a las personas con esa palabra, pero pues como tal, igual como dice Kenny, si vemos el aspecto de que hay cierto estereotipo en el que a una persona que se viste exageradamente la consideran así, yo creo que entonces sí, o sea, en mi entorno sí hay varias personas a las que yo consideraría de esa manera, pero tanto como llamarlas no creo, solo lo considero. De mi familia no, prácticamente no lo utilizan. Bueno, la que la utiliza un tanto es mi hermano. Cuando le dicen cosas los hombres, naco. Entonces solamente ahí cuando la utilizo. Pero de ahí en fuera, bueno, mamá nunca le he oído escuchar decir esa palabra en el momento. Sí o sí eso y demás. No, me parece tampoco. Amigos sí tengo amigas que sí son posiciones tanto altas y sí se dirigen mucho a las personas en cuestión de naco, pero para denigrar a las personas. Nada más. Pues yo lo puedo ver en mi hermana, porque mi hermana tiene un género como, le gusta la banda y a mí me gusta algo diferente. Ella piensa que si a mí me gusta algo parecido a
que ¿a dónde vas a ir? Solo te queda, o sea, es naca. O sea, como que tienes que, ahí ya usan como mucho los lugares que tienes que vestirte de tal manera. Y a mi hermana, bueno, a mi hermana muy chiquita también se lo decimos porque le gusta juntarse mucho con muy chiquitos que dice mucha tontería. Y te juntas con esa niña, con los tacos también, prácticamente lo utilizamos cuando vemos a alguien que se sube a la calle y deja sus cosas de aquí. Pues en mi familia, yo ahora vivo ahorita con mi abuelita, ¿no? Y mis tíos. Mis papás normalmente no lo usan, solo como para hacer burla, por así decirlo, pero no para referirse a las demás personas, sino hacia nosotros. Mi abuelita no lo usa, mi tío lo usa igual como forma de broma. Mi hermana sí lo usa mucho y yo también, pero es más bien cuando sentimos que algo no es como de calidad, no es a lo que estamos acostumbrados a utilizar o así. Ok, ahora quiero que cada uno me diga cómo es la apariencia de un naco para ustedes. Yo creo que yo no puedo definir una como, este es el naco, porque si por ejemplo, vamos a tomar lo que decíamos de los chacas, ¿no? Si a ellos les gusta eso y es su estilo y todo eso, para mí, no están siendo nacos porque ellos así son, ¿no? Si ellos dijeran como, bueno, yo estoy acostumbrado a esto, y hoy me voy a poner un traje porque voy a ir a una fiesta, yo no les diría nacos porque se están adecuando a las cosas, ¿no? Si dicen de un día para otro como, mira, a mis amigos ya les está gustando, no sé, usar como botas y, bueno, no, tenis como Jordan de básquetbol y como vestirse de básquetbol y me voy a vestir así ahora como ellos, yo diría como ya estás cayendo en un naco porque eso no es tuyo, ¿no? Como no estás, solo lo haces porque lo hacen los demás, ¿no? Si yo hoy dijera, me voy a vestir como los chacas, tal vez diría como, yo estoy cayendo en lo naco porque yo no soy así, o si quisiera ir a la escuela de traje diario, pero no es mi estilo, como yo me vería en lo naco. O sea, yo creo que no tiene que ver con las prendas que uses, sino con lo que tratas de convertirte, que no va de acuerdo con lo que tú crees, con lo que tú eres, con lo que te sientes bien, sino lo haces nada más por, como hasta cierto punto, una apariencia, o por querer como incursionar en algo sin realmente sentirlo, ¿no? Y es lo que hace rato decía, no quiere decir que por eso vas a siempre mantenerte igual y descubres algo que te va gustando y vas como entrando. Por ejemplo, los emos, ¿no? Yo recuerdo un montón de mis amigos de la secundaria se hicieron emos y yo decía como, pues, qué nacos, ¿no? Como ni eso va con ustedes y yo lo veía así como, no es cierto. Y después me di cuenta que nada más era por moda y cuando se terminó la moda de los emos ya dejaron de serlo, ¿no? Y ahora se convirtieron a otra moda. Entonces eso para mí se me hacía como hasta cierto punto naco y a la vez no, porque estaban probando cosas nuevas, ¿no? Se estaban como sumergiendo en un nuevo mundo. Entonces creo que representarlo como una apariencia, pues es, para mí no se puede. Pues yo creo que respecto a la opinión popular, digamos, pues digamos que las características de un naco son combinar estilos, quizás exagerar su manera de hablar, y muchas veces lo hacen, como dice él, por seguir modas o por tratar de copiar estilos o combinar cosas que para ellos, digamos, les gustan o les llaman la atención, y al final, digamos, hacia la sociedad, donde la sociedad se ve mal, se ve excesivo o no sé, digamos, respecto a su forma de ser normalmente. Entonces yo creo que esto es más bien como tratar de combinar estilos y lo haces de una forma que no es adecuada. Pues en mi opinión, yo como compañero creo que no depende mucho de cómo te vistas, de cómo hables. Creo que como se dice, es el estereotipo que nosotros le damos, pero en sí yo no tengo una apariencia como tal para definir a una. Creo que pues, eso no hay contexto para la palabra. La apariencia que tiene para mí creo que es la apariencia popular, o sea, lo que nos han pintado que es un naco, ¿no? Alguien que viste de manera extravagante.
general del estilo, sino extravagante, cayendo en lo cayendo como, pues sí, no, es que no sé cómo explicarlo. En lo exagerado. En lo exagerado, sí, pero en lo exagerado en el aspecto de mal gusto. Alguien que tiene un gusto por la música denigrante, por así decirlo. Pues a mí la verdad, lo personal no me gusta el reggaetón, no me gustan los narcocorridos, esas cosas, ¿no? Entonces para mí alguien naco sería así, ¿no? O que intenta, o sea, que utiliza cosas que supuestamente son de marca, pero no lo son, o cosas así. A veces Kimchi y yo comentamos que es mejor utilizar ropa que, aunque no tenga una marca, ropa que quede de acuerdo a ti, ¿no? O sea, no necesitas estar portando la playera que diga la marca para verte bien o vestirte bien. Creo que a veces por querer representar algo que no son, utilizan cosas. Yo creo que sí cae en lo extravagante, en lo exagerado un poco, sería la concepción, más que nada de eso. En cuanto a música, bueno, yo noté que es más que nada porque no te gusta ese tipo de música. A mí tampoco me gusta, pero bueno, cada quien sus gustos, ¿no? Pero sí hay ciertas cosas dentro de la música que dices, a lo mejor y eso sí es lo que está mal, ¿no? Por ejemplo, igual y una canción de reggaetón no se oye tan mal, siempre y cuando sabemos que hay algunas que denigran, en este caso a la mujer, y meten demasiado otros temas que a lo mejor y no viene al caso, ¿no? Y en el caso de los narcocorridos, igual, o sea, puede haber canciones de banda que dices, bueno, o sea, no me gusta, pero tampoco voy a decir, ay, eso es horrible o algo así, ¿no? Pero hay canciones de banda que sí dirías, no tiene nada, o sea, no es como correcto lo que expresan en sus canciones, ¿no? Más que nada sería eso. La cultura que realmente signifique que sea yo como lo veo yo creo que también hay que entender de separar, porque aquí ya estamos todos llegando como a términos en que son muchas cosas, ¿no? Separar lo que es el estándar, clase social, modas, gustos. Entonces, separando todo eso, para mí, yo veo y digo, no, esta persona no es la exageración. No nada más estoy hablando de los chacas, de los viteños, algo así. No, si exagera y no cae en lo exagerado, para mí, yo veo una persona cierta. También la educación, sí, yo por ejemplo, en algunas, yo también tampoco veo una colonia de migrantes, ¿no? Entonces, es una persona que no tiene un grado de educación que se habla de la misma, la primera vez que es una persona la forma que se expresa, la palabra que se utiliza, deben de educar para mí, si no nos habla es subjetivo. Para mí no, yo que no concuerdo con nadie porque, como lo dije al principio, no considero una persona naca en ningún sentido, porque es, vamos, la palabra naca denigra a la persona, tan solo el hecho es, digo, es cuestión de cada quien, ¿no? Pero no la utilizo porque una no me gusta, dos, siento que denigra a las personas, no voy con esos términos porque creo que es cada quien sus gustos. Si a mí no me gusta, no sé, Metallica, pero me gustan los narcocorridos, por ejemplo, a ella comenta, dice, no, para mí eso es ya narco. Y creo yo eso ya está dando un concepto de la palabra narco. Entonces, la sociedad la define en cuestión a lo que escuchan, a lo que vemos más, porque Televisa te manda el programa de la hora pico, bueno, ya te me estoy diciendo que esa es una persona nata, y no, o sea, esa es su forma de ser de esa persona, es el gusto de esa persona, que al fin y al cabo uno es el que pone etiquetas a las personas, y él se viste bien a, no sé, es un cachondo, no sé, presa, lo que quiera, ¿no? No tengo eso, porque no lo uso, no
no me gusta. De hecho, cuando yo escucho decir a alguien, soy naco, es para mí naco, porque les trato de decir, es que son sus gustos, ¿no? Y de hecho, les pregunto un tanto porque les digo, ¿qué crees que tú lo tienes? Ah, ¿cómo? Sí, o sea, tú me estás diciendo que naco eres esto y esto y esto. Tú no te das cuenta que tú lo tienes. Yo es mi forma de pensar, no sé, impresionante. Llego a esa conclusión. Entonces, yo no tengo por definición a una persona ni mi mente pasa en cuestión a ella. Si vamos, me pides un concepto o una forma de ello, pues ya interpretaría a cada quien una idea de cada uno. Pues, si quieres una definición, te diría que agarrar un concepto de cada quien es exageración de una persona, o sea, y al igual te puedo decir que es una persona que se viste con colores fosforescentes, a este grado lo llevo a ver en personaje de exageración. Pues en sí, una cosa que no lo puedo describir así como así, porque prácticamente es como que yo lo respeto a cosas que no me gustan. Por ejemplo, estas cosas que son la exageración de la vestimenta de una chica, no puedo hacerlo muy pequeña. No es tanto de que la persona, sino de que yo le etiqueto por mis acciones o por cosas que me gustan, pues no, a mí no me gustan. Eso en sí no sería así, que no sabría hasta conocerlo por mis acciones. Pues, mi punto de vista, no, tampoco me gusta utilizarlo, porque aparte de hacer menos a una persona, no me gusta esa palabra porque no sé, es como si no conocieras a esa persona, o sea, si tú no estás conociendo a una persona que te está diciendo las cosas que te gustan, pues tú lo estás aceptando, pues para que tú le digas, ay, que no, ¿por qué hiciste eso? ¿Consideran que es como discriminación usar esa palabra? Sí, definitivamente sí. Pues sí, porque normalmente es para expresar desagrado, algo de lo que tú no estás de acuerdo o que es propuesto así. No, o sea, tal vez no con la intención de ofender, pero sí, finalmente lo terminas haciendo. de alguna u otra manera hacemos de lo que para ti está mal, de lo que Pues yo creo que también es como para inferiorizar a las personas, o sea, no es nada más marcar la diferencia entre lo que a mí me gusta y lo que a ti te gusta, sino que lo que a ti te gusta está mal y por eso eres menos que yo, ¿no? O sea, la mayoría de las personas yo creo que lo utilizan en ese sentido y pues sí, obviamente es discriminación. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué se considera como discriminación el utilizar esa palabra hacia alguien? Pues, entonces, si discriminación sería solo hacer diferencia, yo creo que sí, y no solo la palabra naco, sino muchas cosas como son discriminatorias, ¿no? Como por ejemplo, a hombres y mujeres, pues ya estás discriminando por el sexo, ¿no? Esta carrera y la otra, pues es discriminación por formaciones, por religiones, por gustos, ¿no? O sea, todo eso es discriminación, ¿no? Pero a veces, y sería lo que dijo la compañera de allí, como solo para hacer diferencia, no tanto como un peyorativo o como un calificativo de algo negativo, ¿no? Con esa carga semántica. Yo creo que
eso ya depende del contexto en el que te encuentres, porque si yo a lo mejor veo a alguien en la calle y le digo como naco sin conocerlo, lo que sean de los prejuicios, tal vez ahí se vea como una ofensa, pero igual entre mis amigos o con las personas que conozco le puedo decir a alguien naco, o como hace rato decía Dulce, ¿no? Si yo por ejemplo a ella le hago una broma que no le gustó, no voy a decir naco solo porque se enojó por la broma, y no tiene nada que ver con estilos, ni gustos, ni música, ni nada, solo porque él respondió así, y entonces no voy a decir, me estás discriminando, eres bien mala onda. No, solo sería por el contexto en el que se usa, y creo que lo que genera mucha discusión y puntos de opinión con respecto a la palabra es lo que hace rato decía el compañero, ¿no? De los conceptos que se tienen, y como la palabra naco no tiene un concepto definido, es como si decimos manzana, pues todos podremos pensar en la fruta, ¿no? Habrá manzanas verdes, rojas o una manzana en un edificio, pero es un concepto concreto. Entonces la palabra naco es un concepto que no tiene como no está marcado, no es concreto, pues se presta a muchas interpretaciones personales y al sistema de representaciones que cada quien tiene de una palabra y del contexto en el que se desenvuelve. Entonces creo que por eso yo diría que sí y no, es discriminatorio, pero principalmente sí, solo para marcar el período. ¿Alguna vez han sido discriminados con esta palabra? Muchas veces. ¿Por qué? Ahora vamos a la forma de decir. Yo soy tanto porción vaca y me gusta mucho vestirme de forma de vestir, de forma formal. Entonces, amigos, compañeros, cómprate y cómprate algo bueno. Entonces, sí me han discriminado. Entonces, por ello, a mí no me gusta mucho esa palabra y por ello les comentaba. Si alguien escucha decir es una cosa, el por qué, entonces no caen en algo concreto, como dicen, no caen en algo concreto, pero sí, no he dicho. Yo recuerdo que cuando estaba chiquita iba a casa de mis abuelitos. Ellos viven en un edificio en el último piso, y ahí mismo al lado, o sea, está la puerta de mi abuelita y luego está otra puerta, es otro departamento. Vive una señora que ella ni es francesa, o sea, el único francés es su esposo, ¿no? Y llegó aquí a México, que se casó con ella y ella se siente francesa, pero no lo es. Entonces sus hijos son así como rubios y todo eso, ¿no? Entonces nos veía pasar, o sea, nosotros, y pues sí, alcanzábamos a escuchar que le decía a sus hijos que, bueno, a sus nietos, que no se juntaran con nosotros, ¿no? Y eso. Entonces, y utilizaba ese tipo de palabras, pero pues no era nada más contra nosotros, sino era contra todo el edificio. Y pues era como, no importa, ¿no? Porque finalmente usted ni es francesa, creo que está más mexicana que nada, y solamente porque su marido es francés ya se siente como... Pero sí lo llegó a utilizar de repente al vernos a nosotros, y pues como salíamos a jugar regresábamos todos sucios. Entonces ella creía que su definición de naco era que regresara sucio, y obviamente que no tenías como el poder económico que ella tenía, ¿no? Según. Y pues sí, alguna vez lo llegó a decir, pero no. Conmigo sí, pero reitero, es en el aspecto de que no compartimos gustos, o sea, no en el aspecto como de denigrar o menospreciar, sino en que no compartimos las mismas ideas. Por el barrio buena, la palabra naco, antes de que lo haces con la forma de hablar, es más que nada porque es muy cerrado, muy cuadrado, figura mal hecha. Hace rato puse el ejemplo de que ella me dijo como naco por una broma, y sí, eso sí pasó. También cuando dije que mi mamá me dijo naco por ensuciar y por tener mi cuarto desordenado, pues también. Pues sí, pero
nunca me he sentido como mal de, me rechazaron por esto, ¿no? Decir como que bajara mi autoestima, mi concepto de la moral o mi representación de que era algo aceptable o no, como nunca ha pasado. Sí. Yo creo que el estereotipo lo relacionamos mucho, como hace rato decía yo, con lo de lo popular, con el ejemplo que dio Aline de como la hora pico y con lo que relacionamos con los estereotipos más generalizado, porque puede haber muchos, ¿no? De acuerdo a donde vivas, como dicen, por ejemplo, Nesa es como la ciudad de los nazis, ¿no? Yo nunca he ido a Nesa, pero tengo uno de mis amigos que luego nos estaba contando y pues creo que su vecino ahí en Nesa, como tiene su casa con alberca y tiene seguridad y un montón de cosas, ¿no? Entonces eso en cualquier otro lugar nadie lo tacharía como naco, pero como el general es Nesa es igual a naco. Como tú de dónde vienes, de Nesa, Nesa York, Nesa no sé qué, y empiezan como a generar ideas, ¿no? Entonces sí se tienen los conceptos de los estereotipos, pero no por eso, solo yo creo que es con lo más general, aunque no estemos siempre de acuerdo con eso. Yo creo que con cualquier estereotipo nosotros podemos entender lo que existe, pero no por eso compartimos la idea de que represente eso para mí. Personas corrientes. Ese es el estereotipo que tiene la sociedad. Yo creo que sí, bueno, yo retomo mi ejemplo, porque simple y sencillamente sabemos que es la televisora más vista en el país, o sea, todo el mundo alguna vez ha visto esto, como tú lo comentaste, o sea, aunque no te guste o digas que no lo has visto, sí lo has visto, o sea, sí te has dado cuenta, y no nada más ese programa, o sea, yo me parece que es María de todos los Ángeles, es exactamente lo mismo, o sea, y creo que ahí se genera, bueno, se estereotipa bastante y obviamente la gente tiene esa idea, porque si la gente lo ve, lo está consumiendo en la televisión, que es el medio que más se utiliza, creo que la mayoría va a tener ese tipo de estereotipos. Era referente a ello, que la sociedad es la que te pone el ejemplo, como dice ahorita de María de todos los Ángeles. No se me echa para la libertad, ¿no? Ya lo escuchan, que nada, ¿no? Pero es la sociedad la que pone etiquetas, vamos. Presente está este estereotipo de la sociedad, o se ha ido aumentando. Yo creo que nos hemos ido acostumbrando, o sea, en el aspecto de que ya no es algo novedoso, ya es algo con lo que vivimos cotidianamente y no porque la idea sea correcta o incorrecta, simplemente es el estereotipo que ya nos han presentado. Entonces, pues normalmente ya, pues sí, vivimos cotidianamente con eso, sea cierto o no. Yo creo que más que nosotros es una adaptación, una adecuación que nosotros vamos tomando, que el día de hoy ya como vamos, vamos muy bien y vamos escuchando. Así yo creo que el concepto se ha ampliado, ¿no? Por ejemplo, ahorita con las opiniones de todos nos hemos dado cuenta que todos tenemos una definición, un concepto diferente, digamos relacionado, pero al final de cuentas lo podemos ver de formas diferentes. Entonces es un concepto tan común que se ha hecho muy grande y que no tenemos que utilizar concreto digamos, para él, pero sí lo tenemos presente siempre. La pregunta es con el estereotipo, ¿no? ¿Cuál está marcado? Yo creo que la mayoría de las personas lo podemos entender, aunque no lo compartamos. Entonces,
si no hay estereotipos como lo que representa para la masa, para lo popular, no sería eficaz. Entonces, yo creo eso, ¿no? Sí está presente, aunque también deberíamos ver como qué tipo de sociedades, ¿no? Porque dentro de la gran sociedad, pues se divide en muchos lados, ¿no? A lo mejor va a haber lugares donde decirle a alguien como naco sería como, me está diciendo como indígena, y los indígenas para mí son como el origen, las raíces, y es algo como encomiable, entonces como qué buena onda que me dijo naco, ¿no? Pero en su sociedad, en nuestra sociedad, que sería a lo mejor muy limitada a lo que compartimos como en la escuela, la casa, y como aquí en la Ciudad de México, pues ya es algo diferente, ¿no? Entonces tal vez sí aquí podría ser que está generalizado, que está presente, a pesar de que no se esté de acuerdo con él. ¿Para ustedes es correcto o incorrecto el uso de esta palabra? Es que yo creo que caemos en la concepción de que es para cada uno correcto y que es para cada uno incorrecto. O sea, yo cuando lo utilizo, por ejemplo con él, no es para hacerlo sentir mal, sino para demostrar mi molestia. Y es en general, como yo no lo hago para hacer sentir mal a las personas, simplemente porque no es de mi agrado, no comparto sus ideas, no por discriminar. Yo creo que sí depende de la percepción de cada quien y del uso que se le dé, ¿no? Yo personalmente no lo uso y sí me parece incorrecto. Sí creo que es una palabra despectiva, o sea, y más el uso que le das, ¿no? El hacer menos a alguien más, o sea, si ya lo usa pues como broma, igual dices, bueno, no es incorrecto, ¿no? Pero pues es que a veces yo, por ejemplo, ni de broma lo usaría, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí es más que nada incorrecto. Creo que es incorrecto y correcto. Incorrecto en mi punto de vista pues denigrar a las personas. Y correcto vamos con el concepto compartiendo con la idea de mi compañera, de que es la idea de cada quien, cómo toman el concepto naco. Si ella es por demostrar un enojo, una molestia o algo que no le parece, pues bueno, ya sería el gusto de ella y no la está utilizando de una manera denigrante. Sería en ese concepto correcto, pero en la mayoría de los conceptos de naco, yo sí lo uso, en el contexto en el que lo uso es despectivo. Creo que es incorrecto. La palabra es incorrecta. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen el mismo significado. Y bueno, si una persona tiene a la persona a la que tiene un significado que tiene la persona, tiene que participar con la persona. No, tiene que significado. ¿Por qué? Porque los significados tienen significado. ¿Sí? ¿No? Pero no, porque tiene que participar. Es lo único. Yo creo que los juicios de valor quedan determinados por la representación personal de cada quien y hasta ahí está limitado a juzgar si es algo bueno o malo o correcto o incorrecto. Pero creo que como el concepto de naco carece de una definición, nunca vamos a poder aplicarlo bien porque podríamos decir que no sabemos a qué se refiere el naco. Si la palabra tuviera una definición como un naco es eso, ya podría ser una aplicación correcta porque ya es algo bien definido y estructurado, pero hasta que eso no se hace, pues siempre va a estar mal aplicado. Que ahora ya desde que estoy
precisamente una palabra que hay ocasiones en que tú le das un significado y no es nada con lo que tú le estás dando. A veces es totalmente diferente y ni al caso con lo que tú estás diciendo. Entonces yo ahorita quería buscar una palabra para comentar a ello. Menciona que si nato tuviera una definición, no sé, de hecho sí, creo que hay una definición como tal, pero no la conocemos, no me acuerdo, de hecho, sí lo busqué. Pero si todo el mundo supiera esa definición, pero se le inculcarían así como, no, es que naco es esto y esto y esto, y ya empezaríamos a dejar de utilizar la palabra naco, porque ya le estamos dando la definición correcta como tal. Es que también creo que es una definición. Ella investigó una cosa, la definición está, pongamos el ejemplo de otra palabra, pinche, o sea, hay muchísimas palabras que tienen definición, que se pueden utilizar en diferentes contextos. La definición está, que la sociedad nos diga que significa una cosa, que el estereotipo nos diga que lo utilizamos para una cosa que es diferente, pero la definición yo creo que sí está. Con respecto a lo que ellos dicen, por ejemplo, que una palabra está bien definida, podemos ver que entonces el término está mal aplicado, porque ya está la definición, ¿no? Si, como dicen, ¿no? Que pinche es el ayudante de cocinero, ¿no? Entonces si yo le digo a alguien como pinche lo que sea, pues yo estoy aplicando mal el término. Aunque en contexto social se entienda, el término está mal. Y eso sí se puede juzgar como bien o mal aplicado porque existe una definición. Como de diccionario, ¿no? O sea, la Real Academia, como es nuestra regla. Si está en la Real Academia, sí está bien, ¿no? Pero como decía Aline, ¿no? Que la Real Academia es como indígena, pero eso no es como un concepto bien definido, porque si decimos que indígena está como naco, entonces ya no habría como sentido de discusión de nada con respecto a la palabra y estaría mal aplicado el término. Pero tiene que ver con el origen de la palabra, ¿no? Como puedes pensar, ecología, que es, pues eco de la casa, loquilla, tratado. O sea, tiene una historia del origen de la palabra y su etimología y de cómo surge. Y ya se puede entender, aunque se aplique mal, pero tiene un concepto definido. La palabra naco no lo tiene, aunque haya como quien diga esto y quien diga el otro. Como si lo tuviera, no habría opiniones diferentes. Y tal vez podría haber pues sinonimia entre las palabras, ¿no? Podemos decir, pues es como esto o es como esto, pero realmente no está. Por eso es que hay mucha discusión con esta palabra, ¿no? Entonces, si... Y con otras palabras igual que usamos mal, que no van en el contexto o que no se aplican bien, pues sí se puede hacer ese juicio, porque se entienden, porque ya están definidas, aunque las malinterpretemos o las usemos mal. No vamos a lograr como decir, si ahorita ya todos le decimos a esto carro y se generaliza, no van a decir, ya le cambiamos el significado, ¿no? Entonces ahora esto es un carro. Como no va a pasar, porque ya las palabras tienen historia, ¿no? Y eso pues ya lo sabemos, la mayoría de las personas, ¿no? Entonces es lo que yo creo con respecto al uso de los juicios. ¿Algún comentario para cerrar esto? Para cerrar la discusión como conclusión, algo con lo que se haya quedado. Yo creo que depende de la concepción de cada persona, porque, por ejemplo, en su familia no se utiliza de la misma manera en que se utiliza en su familia, y sí, o sea, crecemos cuando hemos sido inculcados con algo, entonces no por eso quiere decir que la definición sea correcta, pero el contexto en el que nosotros lo utilizamos es en el contexto en el que hemos sido enseñados, tal vez, ¿no? Aunque conforme vamos creciendo vamos creando nuestro propio concepto de la palabra. Entonces, no siempre está relacionado con algo denigrante, pero también depende del concepto que tenga la otra persona a quien te dirige, porque no estamos pensando de la misma manera. Y yo creo que justamente por eso es que hasta cierto punto deberíamos evitarlo, ¿no? O sea, igual y como dice ella, si en su familia pues en general todos saben que no se refieren a algo despectivo, pues igual y será como en su familia, ¿no? Pero si tú vas en la calle y lo comentas de repente con una amiga y alguien más te escucha, pues a lo mejor su percepción y su concepción de la idea es otra. Y entonces se transforma y es totalmente diferente. No sé, yo creo que más que nada, o sea, si
si hablamos de percepción, cada uno tendrá la suya, ¿no? Cada uno lo tomará como lo ve, o sea, y como ella dice, creces en un marco y pues lo utilizas así, pero si es en ese contexto, porque si lo manejas en otros contextos, o sea, no va a significar lo mismo para todos. Pues me quedo con la idea que quizá llegaba, ¿no? En cuestión a que todos tienen un concepto diferente de lo que es la palabra. Todas la utilizamos de una forma diferente, unos por molestia, unos por desagrado, otros por discriminación, otros en fin, vamos, nos creamos con una cultura de esa palabra. Igual me quedo con eso, que el concepto varía, depende de la persona. El término para mí está mal utilizado en la forma que la mayoría lo utiliza, y pues sigo con la idea de que para la mayoría representa de mal gusto, de inmigrante, Igual, considero cada quien tiene su percepción, su idea, su punto de vista. Es más, cada quien lo utiliza de una manera mejor, no de forma para agredir. Por sí, se me da que es un estereotipo que estamos adoptando. No saber una definición correcta, pues Yo creo que pese a los conceptos que cada quien pueda tener, la carga semántica de la palabra es negativa. Siempre, ¿no? Nadie es como de, me dijo naco, qué buena onda, ¿no? Y hay veces, por ejemplo, te pueden decir como fresa y decir, no, yo no soy fresa. Pero no dices como, me dijo fresa, como no voy a demostrar que no, para que, o te dicen como otras cosas, ¿no? Como, eres un mi rey. Y nadie va a decir como, ¿por qué me dijo mi rey? Como, voy a caer en un trauma, ¿no? Porque son palabras que dicen, los mi reyes tienen esto y esto. O sea, no soy así, pero no me molesta del todo, ¿no? O sea, no es incómodo. Si te dicen naco, es como de, me dijo naco, como maldito, lo odio, ¿no? Como te cae mal, porque la carga semántica de esa palabra sí es negativa, ¿no? Entonces yo solo es con lo que me quedo, de que es una palabra negativa y que habría que definirla, pero creo que va a estar muy difícil hacerlo porque pues, no hay como no hay concordancia en la idea de todas las personas, ¿no? Y que un lingüista o alguien así llegue y diga, bueno, naco significa esto, sería algo como muy forzado y no sé, yo creo que estaría difícil.